Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es martes 27 de junio del 2023. Son las 5:10 AM en Arizona, 9:10 en Buenos Aires. Falta 1 hora 20 para que abran los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados en el día de ayer, comenzando con la volatilidad en la que observamos una suba del 6,03%, generando una vela negra. Acuérdense que la vela negra es cuando el mercado abre más alto de lo que cierra y el cierre es más alto que el del día anterior. De todas maneras, el comportamiento de las velas negras en el caso de la volatilidad pueden implicar un rebote alcista posterior. Fíjense que además el MACD inició una señal de cruce a la línea del promedio, más allá de que el DMI de descenso es el que está en control. Esto, como era de esperar, afectó a todos los índices, comenzando con SPY, Standard Poor's, que cayó el 0,41%, haciendo una suerte de shooting star. Un shooting star, en definitiva, es un doji al final de un ciclo bajista, está encontrando soporte en la mitad del canal de Kellner y puede llegar a significar el fin de la caída. Fue una jornada de bastante volumen, no obstante, fíjense que el MACD cruzó la señal del promedio y además el DMI de ascenso es el que perdió el control en la línea de la DX. En el caso del Nasdaq, el otro índice relevante, también fíjense el RSI Stochastic, haciendo el pullback que vemos acá. También un shooting star, también encontrando soporte en la mitad del canal de Kellner, también el MACD con el mismo tipo de señal. Lo mismo con el ADX, esto puede implicar o algún pullback posterior o algún movimiento lateral para disolver la volatilidad. En el caso del Dow Jones, prácticamente sin cambios, con un doji al final del ciclo de caída. Mismos comentarios del resto de los índices sobre el fin de la caída. La jornada fue de poco volumen. Vemos el MACD en cruce, quiere decir que van a continuar las caídas. Fíjense la señal de la DX también. Lo que puede llegar a ocurrir es que haya un movimiento lateral que disuelva la volatilidad. Veremos en qué dirección va esta semana, que es crítica con la cantidad de información que estará disponible. En el caso de Russell 2000, rebotó el 0,10 también con un shooting star. Y fíjense que hay un MACD dando la señal de cruce y todavía el DMI de ascenso es el que está en control. En el caso de los bancos regionales, KRE, lo que observamos es una evolución del 1,26% alcista. En este caso es un shooting star, pero el patrón que está conformando es un evening star. En definitiva, es un patrón que puede llegar a funcionar de rebote alcista. Los commodities más relevantes, comenzando con el petróleo, 0,5% alcista. Fíjense que de todas maneras se está operando debajo del promedio ponderado de 50, quiere decir que en el largo plazo está en rumbo bajista. En el caso del gas natural, el otro commodity relevante, estamos hablando del 1,99 alcista. También acá se ve un doji al final del ciclo alcista y es un doji negro que es de vuelta, abrió más alto de lo que cerró y el cierre más alto que el día anterior. Se va aproximando de a poquito al canal de Kellner superior. En lo que se refiere al impacto que todo esto tiene en el rendimiento de los bonos a 10 años, el número de ayer fue de 37,19, con una baja del 0,53, encontrando piso en la SMA de 200 en un proceso que es de dead cross. Los metales preciosos más relevantes, el oro 0,17 arriba, y fíjense que está prácticamente en una falla típica de la SMA de 50. Vamos a ver si encuentra piso en el fondo del canal de Kellner o en la SMA de 200. En el caso de la plata, el otro metal precioso relevante, la evolución es del 1,55% alcista. También un doji, quiere decir de que esto mucho vuelo no va a tener en cuanto al rebote alcista. En lo que se refiere a las criptomonedas más relevantes, comenzando con Bitcoin, 1,48% alcista, prácticamente un engulfing pattern, está en los $30.722 y este dato es de esta mañana. En lo que se refiere a la otra criptomoneda relevante, como lo es Ethereum, la evolución también de esta mañana es del 1,18% alcista, configurando una suerte de bullish harami.
Los papeles argentinos relevantes, Grupo Galicia, 4,71% alcista. De alguna manera, como les dije, esto es una reacción, un electoral trade que tiene que ver un poco con el cambio de fórmula presidencial y la expectativa que no se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta completar las pasos y las elecciones y probable recambio del gobierno en Argentina. De todas maneras, fíjense que se está viendo una divergencia bajista en el RSI, así que probablemente veamos algún pullback. En lo que se refiere a YPF, vela negra al final de un ciclo alcista, mismos comentarios de todas las velas negras. Se ve claramente una divergencia bajista en el RSI, así que atención con este papel por las dudas que haga un pullback. En lo que se refiere a la evolución de los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, Amazon 1,55 abajo, una suerte de shooting star. De todas maneras viene peinando y sosteniendo la mitad del canal de Kellner. En lo que se refiere a Meta, también exuberante, 3,55 abajo, comenzó la corrección. Y fíjense la divergencia bajista que se ve en el RSI para este papel. En lo que se refiere a Microsoft, el otro papel relevante del Nasdaq, también un fuerte pullback del 1,92, como lo hemos explicado, toda vez que está exuberante, toca el tercer canal de Kellner, o mejor dicho, el canal de Kellner con 3 desvíos. El pullback acá lo tenemos, rompiendo la mitad del canal de Kellner. Habitualmente lo que hace este papel es rebota cerca de la mitad del canal de Kellner y retoma su ciclo alcista. En lo que se refiere a Netflix, 1,91 abajo, también encontrando soporte en la mitad del canal de Kellner. En lo que se refiere a Google, el otro gigante del Nasdaq, 3,27 abajo, también rompió la mitad del canal de Kellner y probablemente encuentre el soporte en la SMA de 50. En lo que se refiere al otro gigante como Apple, la evolución fue del 0,75% bajista. Este papel rara vez toca la mitad del canal de Kellner como soporte y allí rebota. La jornada no tuvo demasiado volumen. En lo que se refiere a Tesla, el gigante de los autos eléctricos, el resultado en el día de ayer fue del 6,06% bajista, encontrando piso en la mitad del canal de Kellner. Recuerde que es el promedio exponencial de 20. De todas maneras, se ve acá un cruce virtuoso de la SMA de 50 a la de 200, más allá que vamos a ver probablemente más pullbacks. Y fíjense el cruce del MACD a la línea del promedio. En lo que se refiere al resto de los autos eléctricos del sector, Lucid, autos eléctricos de lujo, capital árabe, la evolución 1,46% alcista, encontrando piso en la vela del día anterior, pero de todas maneras es una vela de pérdida de impulso, es una vela negra, así que atención con esto. En lo que se refiere al resto de los autos eléctricos del sector, NIO, autos eléctricos de capital chino, 0,36% abajo, encontrando probablemente soporte en la SMA de 50 en un canal declinante en el que viene hace bastante tiempo. En lo que se refiere a los ETFs que miramos habitualmente, Soxele, el ETF de los microchips apalancados, ayer subió el 0,91%. De todas maneras, lo que hizo fue un shooting star y además con una vela negra. De todas formas, como es un ciclo alcista, esto podría también calificar como un morning star, así que veremos. En una de esas, el DMI de ascenso logra ponerse arriba de la línea de la DX y volverse nuevamente en control. En lo que se refiere al ETF de las biotecnológicas, la U706 abajo rompió la SMA de 50 y comenzó una falla típica de Blue Ace. El ETF de innovación de Cathie Woods, ARK Investment, 0,57 abajo, un shooting star rompió la SMA de 20 o la Exponential Moving Average de 20, que es la mitad del canal de Kellner. Finalmente, Macy's, de los department stores, 0,93% alcista. De todas formas, una suerte de shooting star, papel que está en una falla típica de Blue Eyes y además es un patrón de letra H, así que cuidado con esto, que es un patrón bajista. Esta mañana los futuros están en la volatilidad 0,47% abajo. De todas maneras, fíjense, está encontrando soporte arriba del EMA 3, de la EMA 8, y de alguna forma no logró trascender
aún el Trendinator, con lo cual por ahora no está peligrosa la suba. En lo que se refiere al Commodity Channel Index, está en ascenso el DPO Movo también, y T2122, 4 Weeks New High New Low, pareciera haber terminado el pullback. De todas maneras, eh, es una semana complicada con los datos a publicar que ahora vamos a ver en breve. Esta mañana el Nasdaq está 48 puntos arriba aproximadamente. De todas formas, fíjense que está en un proceso aún de falla. Rompió el volatility stop y está peinando el trendinator, así que no sería extraño que al menos caiga hasta los 14.600 puntos, unos 300 puntos más. El RSI Stochastic todavía está en ciclo de descenso, lo mismo es en la semana, así que atención con esto. En lo que se refiere al resto de los futuros, comenzando con el futuro del Standard & Poor's, esta mañana está 3 puntos arriba. En lo que se refiere a la evolución semanal, vemos el RSI Stochastic todavía en un ciclo descendente. En el día está completando el ciclo, así que estaría listo para un ascenso. Fíjense que este papel al menos, si bien rompió el volatility stop, por ahora está peinando el Trendinator, así que de todas maneras no sería extraño que al menos esté el nivel de 4.300 puntos aproximadamente, que sería un recorrido de 2 ATRs. En lo que se refiere a Russell 2000, en la mañana de hoy de 2 puntos abajo, fíjense que está roto el volatility stop, el Trendinator está en un proceso de falla típico y además el RSI Stochastic está iniciando un ciclo de ascenso, está en caída en la semana. En lo que se refiere a Dow Jones, el futuro de las empresas industriales, esta mañana está 67 puntos abajo y está en un patrón típico de falla, porque está roto el volatility stop, está debajo del Trendinator del EMA 3 y del EMA 8. Si bien el RSI Stochastic está iniciando un ciclo de cero en la semana, fíjense que hay una divergencia bajista, recién está iniciando el ciclo de caída y además está en un squeeze. De todas maneras, la mitad de la biblioteca positiva para esta configuración es que si bien está en un squeeze, tiene las semas apiladas, está arriba del promedio ponderado de 20 y tiene el histograma alcista. Quiere decir que tiene todavía chances de hacer un rebote alcista. Esta semana tiene un montón de data que es realmente impactante, como por ejemplo el permiso de construcción, las órdenes de bienes durables, después tenemos el índice de confianza del consumidor y tenemos la venta de casas nuevas. Toda esta información en el día de hoy. Mañana miércoles es el plato fuerte, en donde además de los inventarios de petróleo vuelve a hablar el presidente Powell de la Reserva Federal. El día jueves, otro día de plato fuerte, tenemos la presentación nada menos que del Producto Bruto, el pedido de subsidio al desempleo y la venta de casas pendientes. Y finalmente el viernes, otro plato fuerte con el índice del Core PCE, que básicamente es el índice de variación de precios de los gastos en consumo personal. En lo que se refiere a la presentación de earnings en el día de hoy, tenemos algunas muy notables, como por ejemplo la cadena de farmacias Walgreens, entre las más relevantes el día de hoy. Mañana, entre las más relevantes, tenemos a General Mills, tenemos UniFirst, también tenemos a Micron. Micron es un papel que integra el panel de SOXL y del índice de las microchips SOX. También tenemos BlackBerry, Concentric, tenemos a Franklin Covey de lo que es de la industria del desarrollo de cursos para el desarrollo personal. El día jueves, Paycheck, Rite Aid de las farmacias de bajo costo. También tenemos a Nike, a Progress, Accolade, entre las más relevantes. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.